Tengan todos ustedes muy buenos días y bienvenidos a una edición más de Trincheras de Esperanza. Como cada sábado nos encontramos en Radio Digital Católica, un programa de la Pastoral Social Arquidiocesana de Mendoza. Quien les habla hoy, Silvia Santillani. Un saludo muy especial a Roberto Pomilio, que el sábado que viene se reintegra, y en la consola, como siempre, al pie, todos los sábados, Juan Manuel Guardia. Hoy nos visitan de la Junta Arquidiocesana de Catequesis, en contexto de encierro, las voluntarias Verónica Miralles, buenos días, Silvia Guevara, Viviana Martínez y Verónica Pérez. Buenos días, chicas, bienvenidas a este programa. La semana pasada nos estuvo visitando Gabriela Giornelli de la Pastoral Carcelaria. Ustedes también cumpliendo esa labor dentro de la pastoral y de la Junta. Y hoy vamos a hablar a la luz del Existe. Y vamos a recordar cómo iniciamos la semana pasada con el primer párrafo de esta exhortación apostólica que tuviera su luz un 4 de octubre del 2025 por nuestro Papa León XIV. Te he amado, dice el Señor, a una comunidad cristiana que, a diferencia de otras, no tenía ninguna relevancia ni recursos y estaba expuesta a la violencia y al desprecio. A pesar de tu debilidad, obligaré a que se postren delante de ti. Este texto evoca las palabras del canto de María. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Qué bonito cómo inicia el Papa León esta carta apostólica, y justamente hablando de la violencia, del desprecio, de la debilidad. ¿Cómo lo trabajan ustedes desde la catequesis esta misión y esta exhortación con los chicos que están, o las personas privadas de libertad? Bien, nosotros queríamos empezar diciendo cómo llegamos a hacer catequesis en contexto de encierro. Al principio el padre Roberto Juárez convocó a la Junta Arquidiocesana porque había una necesidad de sacramentos. Entonces se hizo... ¿En qué año fue? En el 2021. Nosotros presentamos el proyecto. Literalmente fue como, bueno, sí, pero no iba a funcionar, porque si en algún momento se quiso hacer, no funcionaba los espacios para la catequesis, en realidad para los sacramentos. Y nosotros lo iniciamos en el 2022, al principio del 2022. A pesar de la pandemia que todavía estábamos atravesando en ese momento, ya saliendo de el encierro, de la cuarentena que teníamos en esa época. Sí, en ese momento teníamos que ir con barbijo, con todas las medidas, con las vacunas y demás, con todo el protocolo, y así iniciamos. Estábamos con los jóvenes adultos en ese momento. Y empezamos con 6 muchachos. Sí. Y después se fueron sumando. Y claro, tomaron los sacramentos a raíz del programa que nosotros teníamos. Y luego de tomar los sacramentos, nos preguntaron, ¿hasta acá llegamos? Y sí, era el programa que teníamos previsto, como toda catequesis. Claro, un ciclo. Claro, ahí fue el gran interrogante. Entonces comenzamos con una catequesis de perseverancia a la luz de lo que ellos nos pedían. Y así comenzamos desde el 2022. Llevamos 4 años de... 4 años ya. Interrumpidos. ¿Cómo ustedes van determinados días, visitan todo las instalaciones del penal? Porque Almafuerte es muy grande la población carcelaria que hay ahí. Después el Borbollón, Gustavo Andrés, San Felipe, es decir... Nosotros estamos actualmente en San Felipe y en Boulogne-sur-Mer. Cuando iniciamos en San Felipe. Y lo que hacíamos es, a la capilla nos traían las personas que era porque pasan preguntando quién quiere venir desde capellanía o de culto, y los chicos empezaban a venir.
Así que esos chicos que querían venir eran los que asistían a los encuentros que hacíamos nosotros en la capilla. Y de esa manera era donde nosotros nos encontrábamos con ellos y empezamos esta catequesis. Dentro de los chicos o de las personas que voluntariamente están en este grupo de perseverancia, ¿cuántas personas tienen? Actualmente nosotros estamos yendo a Boulogne-sur-Mer. Sí. Ellas están yendo a San Felipe. Y nosotros estamos haciendo una catequesis de perseverancia. Sí. ¿Cuántas personas? Hoy por hoy tenemos más de 25, pero depende del sector donde estemos. Si estamos en capilla nos pasan más de 15 por una cuestión que es de traslado. Si estamos en el Zoom podemos albergar a más personas. ¿Siempre varones? Varones. ¿Y a mujeres también catequizan? Ni en San Felipe ni en Boulogne-sur-Mer hay mujeres. Solo en Almafuerte. Nosotros no vamos a Almafuerte, hay otro grupo que va que con otro tipo de intención, no la formación catequística. Nosotros por ahora estamos en San Felipe y Boulogne-sur-Mer. La idea es poder ampliar el grupo de personas para poder asistir a todas las unidades penitenciarias. Pero por ahora faltan voluntarios. Faltan voluntarios, almitas que se animen a entrar. Sí, porque además ustedes tienen una preparación previa para poder ingresar. ¿Cómo es la preparación, Viviana? Nos vamos preparando a medida que vamos. Yo hace poquito que empezaba. No llevo todo el tiempo que llevan las chicas. Pero lo primero es estar dispuestas y con una mente abierta y sin juzgar. Eso es lo principal que debemos tener nosotros. Cuando damos nuestro sí de dar la catequesis, tenemos que ir con esa preparación, predispuesta a llevar a Jesús y sin juzgar. Dentro del grupo de voluntarias, ¿hay jóvenes o cuesta que los jóvenes por ahí tomen este compromiso y puedan superar estas barreras que a veces llegar a catequizar o estar con personas en contexto de encierro es muy difícil emocionalmente? Sí, hoy por hoy estamos esperando el ingreso de un joven que se animó con mucho cariño y estamos esperando que nos den el aval para que él pueda entrar. Sí cuesta a los jóvenes, por ejemplo, si fueran chicas jóvenes, nos cuesta por a lo mejor, no sé si el miedo sería la palabra, pero si no... Cierto recelo que uno puede llegar a tener, sí, por la edad y porque como eso es una población masculina, a veces cuesta un poquito más. Por eso es más fácil, quizás las personas más adultas como nosotros nos cuesta menos. A los jóvenes quizás eso es la barrera que tienen que vencer si son mujeres. Y quizás a veces en los jóvenes cuesta un poquito, no digo generalizado, quizás la perseverancia de poder por sus tiempos y demás. Pero no está cerrado para que ellos asistan. Sería muy bueno que muchos jóvenes pudieran estar con nosotros. Así que es la invitación para los jóvenes también. Ustedes saben que en el párrafo 2 de esta carta, de esta exhortación apostólica, dice León XIV, la declaración de amor del Apocalipsis remite al misterio inextinguible que el Papa Francisco ha profundizado en Delixis Nos, sobre el amor divino y humano del corazón de Cristo. El modo en que Jesús se identifica con los más pequeños de la sociedad y cómo con su amor entregado hasta el final muestra la dignidad de cada ser humano, sobre todo cuando es más débil, miserable y sufriente. A la luz de este párrafo tan bonito, ¿ustedes sienten que las personas que están en contexto de encierro encuentran a Jesús a pesar de que por ahí puede estar el enojo? ¿Cómo lo viven ustedes? Y nosotros, por ejemplo, desde mi punto de vista, una cosita porque le preguntabas a Gabriela el otro día, que Gabriela te decía que la gente adulta, tenemos que dejar el paso a los más jóvenes. Los más jóvenes por ahí no tienen tiempo, estudian,
están en otro, para poder acercarse. Lo que le podemos acercar nosotros a los chicos es esto, de que se sientan amados, que el ser humano tiende a caer, entonces que no se sientan despreciados. Les presentamos que tienen que armar un proyecto de vida cuando salgan, que cuando los vengan a visitar la familia, los encuentre, ¿qué le está pasando? Algo está surgiendo. Los invitamos a leer, les dejamos material para que lean. En las actividades que hacemos les despertamos eso interior que ellos, hay muchos nos han dicho, nadie les habló. En una oportunidad nos dijeron que no sabían, veían la Virgen María, imágenes, pero no tenían ni idea quién era. El otro día uno de los chicos, bueno, le preguntábamos qué había pasado hace poco, qué es lo que era la Pascua, el nacimiento de Jesús. Entonces sí, bueno, si un chico a los 30 y tantos años no tiene, entonces no se le habló. Entonces sí, bueno, ese amor llevado, mirá, te viene a salvar, le explicás, bueno, Dios Padre el Creador, Dios Hijo el Salvador, y ahora que estamos con el tema del Espíritu Santo, muy bonitas las dinámicas que hicimos, que les hicimos ver a ellos que tienen dones, que tienen, el Señor les ha dado algo valioso para entregar. Entonces un proyecto tanto adentro, porque entre ellos se arman comunidad, sí, y se ayudan, incluso se mezclan con los cultos, pero también para cuando salgan afuera tengan un proyecto de vida. Entonces este amor que el Señor nos invita, ellos lo tienen que descubrir ahí. Están muy muchos de estos que se repiten, sí, tengo mi hermano en otro penal, entonces nos pasó en una oportunidad que le dijimos, ¿y por qué volviste a caer? Y porque mis hermanos, le digo, bueno, pero ¿y tu mamá? Y mi mamá vende, ¿viste? Entonces, claro. Claro, entonces sí, bueno, pero no, podés que cuando los vengan a ver, que noten que hay algo diferente en ustedes, que está entrando el Señor en sus vidas, que los está animando. Esa llamita que se va prendiendo. Sí. Y nosotros, ese amor que vos decís, sí, que Dios de alguna manera derrama, lo podemos ver y lo hemos visto, celebrando misa, los sacerdotes cuando los chicos levantan el copón, la Eucaristía, y se postran en el suelo, y están en el suelo y lloran desconsoladamente. Vos decís, ahí está todo, ahí está la muestra de amor más grande. Entonces te das cuenta que sí llega el mensaje, que sí es un mensaje esperanzador, y que nuestra misión acá es eso, darlo a conocer, porque todas esas almitas no lo conocen. Entonces vos no te podés enamorar de alguien que no conoces. Nuestra misión allá adentro es darlo a conocer, y muchos te dicen, si lo hubiera conocido antes. Entonces también es como que ese mensaje nos interpela a nosotros católicos, bueno, que nuestro Papa Francisco nos decía, vayan a las periferias, a esos lugares donde nadie quiere ir. El mensaje de ellos no lo conocía. Entonces vos decís, ¿y nosotros dónde estábamos que no lo dimos a conocer? Entonces ese envío que ahora, hablando de Pentecostés, tenemos que tenerlo más a flor de piel y decir, bueno, aceptemos el mensaje y vamos, démoslo a conocer, porque muchas personas de afuera critican a las personas privadas de libertad, y quizás nosotros fallamos como sociedad y demás, porque estas personas no lo conocen. Que te digan que no lo conocen, que le preguntes qué se celebra en Navidad y que no sepan que están celebrando Navidad, te dicen el pinito, te dicen, y que no sepan lo que uno considera a veces que es esencial. Entonces ahí está el llamado de nosotros, o sea, ese envío que Dios nos da, ese lugar está vacío de gente que pueda darlo a conocer. Y como yo digo, si lo hubieran conocido, muchas cosas quizás se hubieran evitado, o quizás su camino hubiera sido distinto. Entonces ahí está ese mensaje, todos tenemos que darlo a conocer, para que ellos no te digan, no lo conocía. Esta es la noble misión que están cumpliendo las voluntarias de la Junta Arquidiocesana, de personas que están en contexto de encierro, donde ellas van a catequizar, a dar a conocer el amor de Jesús que tiene para con nosotros. Como cada sábado, trinchera de esperanza. Ahora la música. Mientras vamos a avanzar con otros temas y con esta carta apostólica, que la verdad que es imperdible. Cada párrafo nos entrega tanta luz el Papa León, y que lo toma justamente el Papa Francisco de la última encíclica de Lixis Nos.
y toma de la mano todo lo que nos dejó, el legado que nos dejó el Papa Francisco, de esta cultura del descarte que hoy en este mundo donde el maligno va imperando con esta necesidad laboral de dinero y del día a día, que nos va alejando de lo más bonito de la vida, que es el amor que Jesús entregó por nosotros, y que hoy ustedes lo pueden llevar al penal, a todos esos chicos, a los jóvenes, a los más adultos, familias completas que hay a veces en el penal y que duele. Dice, hay nuevas pobrezas más allá de las materiales. Observan esa pobreza de espíritu donde Jesús no habla en aquellos que llegaron al delito y tienen su condena. En algún momento, a medida que dan el encuentro de catequesis, ustedes, vos me lo decías recién, que se van quebrando cuando toman la Eucaristía por primera vez. Después, en el crecimiento espiritual, ¿van notando que ese amor perdura y van transformando esas almas? Sí, nosotros, por ejemplo, en la parte que estamos nosotros transitando, que es una catequesis más de perseverancia, ellos como que ya están, vamos a decirlo, aceitados en esto de los encuentros. Ya es una espera. Ellos esperan, nosotros decimos a las 9 de la mañana llegamos, y a las 9 de la mañana nos dice el capellán, están en la puerta esperando. Entonces ya hay una necesidad de encontrarse con el Señor. Y esta espera hace que ellos se vayan convirtiendo en su corazón y transmitiéndolo. Catequesis es anunciar la palabra, anunciar a Jesús. Sí. Y ellos también son catequistas, o sea, en el momento todos somos catequistas, sí. En realidad, todos estamos llamados a anunciar. Pero también, que voy a tomar de lo que estaban hablando recién las chicas y hablando de la dignidad, todos somos llamados por el Señor. A veces nos hacemos los sonsos y a veces necesitamos palabras de ellos, te vamos a decir, el cachetazo del estate quieto, de que Dios nos dice, acá estoy. Entonces, esta catequesis los ha ayudado a tener, a encontrarse con ese Jesús que lo llamó siempre, pero que acá lo vinimos a encontrar realmente. Entonces, ese transformar el corazón hace que, bueno, que primero que nos esperen para encontrarse con el Señor y para que lo puedan transmitir adentro. Nosotros le decimos que no quede en saco roto aquello que han vivido. Entonces, es una invitación. Van a ese lugar donde ellos se alojan y comparten aquello que recibieron. Todo lo que nos dan gratuito lo transmitimos gratuito. Y nos piden a veces hasta materiales que le llevemos para que ellos en la semana también le puedan dar una pequeña catequesis a sus compañeros que no pueden estar. Y también ellos tienen ahí la Biblia. Sí. Nos cuesta mucho conseguir Biblias católicas, porque adentro hay muchos hermanos evangélicos, entonces les tienen más acceso a las Biblias evangélicas. Pero nos deslumbró la otra vez que nos habían donado muchas Biblias evangélicas y ellos no quisieron aceptarlas. Si bien también recibimos una donación de un compañero que nos donó unos Nuevos Testamentos, están tratando de ellos de manejarse con eso ese material que hemos dado, que es nuestro. Entonces descubrimos eso, nos asombró en su momento porque dijimos, bueno, si es la Biblia, igual para que la puedan leer, pero decidieron que no. Fue como un muy lindo. Sí. Pero sí, ellos acuden al encuentro ya con su Biblia. Entonces nosotros decimos la cita bíblica, todos la buscan y todos la repasan, todos la leen. Sí. De todas maneras hay una distribución de horarios dentro del penal para el culto. Entonces nosotros, como somos una santa católica, una sola, tenemos pocos horarios. Entonces hay muchos horarios para los otros cultos, o sea, ellos están muy divididos, entonces pesa más la presencia de ellos. Entonces, bueno, por ahí decimos, bueno, hay un montón, claro, porque nosotros tenemos el espacio como
Claro, ¿tienen una hora o cuánto tiempo? Dos horas. Claro, es muy poco. Entonces, en el caso donde vamos nosotros, que habíamos empezado, donde se hicieron los sacramentos, se disminuyeron las horas de estar nosotros y no se ha podido lograr, entrábamos al patio de ellos, entonces cuando decían el culto católico venían un montón, se hacían unas actividades hermosas. Bueno, ahora el que viene, no sabemos quién viene, antes les tomábamos el nombre, pero bueno, y cuando a veces vamos pasando por los pasillos, no volvieron más, no vinieron más. Bueno, pero ese ratito que los vimos y les decimos, ojalá que nos pasó, ojalá los volvamos, si no los vemos es porque están en libertad. Y si cuando llamen vengan, entonces dice, pero es que se amontonaron, uno sin remera, bien. ¿Por qué no te abrigaste? Porque escuchamos y salimos corriendo para participar. Entonces, vamos llegando al penal y nos encontramos con una persona que había recuperado la libertad el día anterior, la vimos afuera y él nos reconoció. Y ahí se acercó a saludarnos, así que, porque siempre le decimos nosotros desde que empezamos, como ellos son varios, a veces nosotros quizás en la calle si recuperan la libertad no los reconocemos, siempre les dijimos con Vero cuando empezamos, cuando nos vean en la calle no duden en acercarse a nosotros y decirnos, porque los vamos a reconocer por la cara, quizás el nombre no nos acordamos, y bueno, y este chico apenas nosotros nos bajamos del micro que íbamos a entrar al penal, se acercó a nosotros y nos dijo, recuperé la libertad, ¿se acuerdan de mí? Ay, así que fue un momento hermoso, muy bonito para ellos. Y volviendo a esto de que vos decías que si sentíamos que el mensaje les llegaba a ellos, el año pasado vivimos experiencias muy bonitas y que ellos mismos nos contaban que en sus módulos o pabellones, según donde estén, hacían altarcitos y se juntaban a leer la palabra juntos. Ellos hacen talleres de madera y distintos talleres que hay en Boulogne-sur-Mer. Habían hecho un altarcito y como una grutita de la Virgen, y en torno a eso se sentaban a leer la palabra. Entonces nosotros decíamos con las chicas lo que hacían las primeras comunidades cristianas, esto de sentarse en torno a la palabra y que fuera motus propio, o sea, que de ellos saliera y venía y nos contaban. Y por eso les decíamos que ellos eran catequistas, porque ellos llevaban la palabra a otras personas que no podían asistir por cuestiones de espacio, ¿no? Así que ver eso, uno dice, sí, el mensaje llega, o sea, Él está actuando. Dios en acción, es así como se vive con ellos, y eso es lo más bonito. Acá estamos en Trinchera de Esperanza, como cada sábado, y ahora sí, la música. En los ojos un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores, mas otro el sabor. Es lo eterno que viene de ti, es lo eterno que viene de ti. Hoy dejo atrás esa vida de siempre, me pongo en camino, me ordeno hacia el fin. El amor me llama, conozco el deseo, aunque pesa en mi vida el honor. Me hago más libre en busca de ti, me hago más libre en busca de ti. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta. Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Este camino, al igual que otros muchos, exige la lucha, no excluye el dolor. Caben mis rodeos y mis pies cansados, también
las voces que me hacen dudar, pero en mis noches me aferro de ti, pero en mis noches me aferro de ti. Veo más claro, he de estar vigilante a los vientos que en guerra se enfrentan en mí. Luces, señales, banderas opuestas, ofertas de gloria y prestigio fugaz. No me acobardo, elijo a mi rey, no me acobardo, elijo a mi rey. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta. Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Trinchera de Esperanza, como cada sábado de 9 a 10. El próximo sábado con Roberto Pomilio, hoy Silvia Santillán con ustedes. Recordarles que estamos dialogando con las voluntarias de la Junta Arquidiocesana de Catequesis en contexto de encierro, con Viviana Martínez, Verónica Miralles, Silvia Guevara, Verónica Pérez. Y algo que estábamos hablando fuera de micrófono es esta necesidad imperiosa que les muestran a ustedes las personas en contexto de encierro de seguir en esta rutina, usando la palabra del lado positivo, de tener la catequesis, de tener ese encuentro vivo con Dios. Estas personas, ustedes me decían, sí, catequizan, evangelizan con sus compañeros, pero también lo trasladan a la familia cuando los visita. Sí, nos piden rosarios, estampitas, oraciones, libritos. Se los puedo dar a mi hija, se los puedo entregar a la visita. Entonces nos vuelven a pedir a veces dos o tres para el que venga, porque ellos catequizan al que viene. Entonces, trasladando un poco esto a la familia, yo digo, por ejemplo, que la Argentina tiene que escribir un nuevo librito. Vamos a tener una población muy grande, con gente que ha recibido quizás materialmente cosas, pero no ha crecido a nivel intelectual, de esfuerzo. Yo por ahí les digo, hacen talleres, y no pueden hacer todos talleres porque los cupos son poquitos, pero aprendan un poquito de algo. Acá a Verónica, unas pulseritas hechas con bolsas de nylon, con las bolsas de nylon, entonces una habilidad, se entretienen. Entonces, ese gesto, hay un chico que está haciendo rosarios. Eso te iba a decir, qué bonito, sí. Sí. Bueno, uno de los chicos, justamente el que me regaló esta pulsera, me decía, estoy acá y un compañero sabía hacerlo, con tiritas de las bolsas de supermercados, empiezan a hacer el hilo para tejer estas pulseritas, y me decía, le dije a mi compañero que me enseñara, porque cuando yo salgo, tengo la tenencia compartida con mi hijo y mi esposa y mi mujer, que cuando yo lo traiga no quiero que esté con el celular, quiero empezarle a enseñar a hacer el hilo y a hacer las pulseras juntos. Entonces, que pensara en salir y proyectar y vincularse con su familia es muy bonito. Nos pasó puntualmente también el año pasado, relacionándonos con el tema de la familia. Había un chico, no el año pasado no, hace 2 años ya, que era evangélico, y que él nos decía que quería tomar los sacramentos. Entonces nosotros le dijimos, recordá que en este espacio para Dios, a donde estés, sos libre. Así que si vos sentís la necesidad de hacerlo, nosotros no vamos a rechazarlo, pero que quisiéramos que
también tuvieras el consentimiento de tu familia para no crear grietas ni... Entonces él se comunicaba con la familia y le preguntó a sus padres, siendo evangélico, que él quería recibir los sacramentos católicos. Los padres estuvieron de acuerdo, él terminó recibiendo los sacramentos católicos. Entonces eso es lo que tratamos siempre, de que ese vínculo que tengan con la familia no lo rompan por un tema de culto y demás. Pero fue muy bonita la experiencia. Ese chico se confesó con el sacerdote. Después de confesarlo, lo vimos abrazar al padre Roberto Juárez, lo abraza después de la confesión, y nosotros dijimos, ese es el abrazo misericordioso, y quedó para la historia. Esa imagen no la vamos a borrar nunca más, el abrazo que ese sacerdote le dio a este chico joven, y que recibiera los sacramentos. Fue hermoso, así que sí, ellos sí trasladan a la familia, sí lo cuentan, en los espacios de visita comparten lo que nosotros podemos también, bueno, evangelizan también a su familia y piensan en un futuro y piensan en esto de cambiar de alguna manera. Así que por eso ese es el mensaje que a nosotros nos mueve y nos conmueve, de ver cómo les llega a ellos el mensaje y lo transmiten también. En el párrafo 19 de esta exhortación apostólica, dice muy breve, en efecto, el Evangelio muestra que esta pobreza incidió en cada aspecto de su vida. Desde su llegada al mundo, Jesús experimentó las dificultades relativas al rechazo. ¿De qué manera la misión de ustedes puede transformarse en un anuncio de esperanza que dignifique a quienes hoy experimentan la pobreza más absoluta y las consecuencias del rechazo social? Bien, si hablamos de dignidad, sabemos todos los que profesamos nuestra fe que la dignidad no se pierde, pero en el contexto donde nosotros estamos hoy por hoy sirviendo, ellos sienten que han perdido la dignidad, por el lugar, por el trato de las personas, entre ellos también. Entonces nuestra misión y mandato, porque el Señor nos mandó a que hiciéramos de sus discípulos por todo el mundo, y bueno, a nosotros nos mandó a la cárcel. Nuestra misión es que ellos puedan, más allá de conocer al Señor, sentirse que ellos también tienen a Jesús adentro, que eso a veces, en perder la dignidad, no se sienten dignos ni del amor de Dios. Entonces esto de hacerles ver que en ellos también está Dios es una tarea de todos los días. El contexto donde ellos están, sienten que son la miseria de la sociedad, no solo por lo que ellos sienten, sino por lo que le hacen sentir los demás. Nosotros una vez tuvimos una dinámica muy bonita, donde le preguntábamos quién dice la gente que ustedes son. Bueno, podrás imaginar las respuestas de ellos. Después, ¿qué dicen que nosotras? Salió grandes cosas. ¿Y quién dice Dios que son ustedes? Y ahí fue encontrarse realmente con el amor de Dios, que a veces cotidianamente por la calle, cuando estamos en libertad, fuera en la sociedad, no sentimos ese amor de Dios porque es tangible, como cotidiano, claro, sí, sabemos que Dios nos ama, pero en el contexto de encierro el amor de Dios se puede apreciar más. Tiene valor, ahí lo valoras. Sí. O sea, ahí vamos a visitar a otros Cristos. Siempre decimos, y con las chicas hablamos, porque cada vez que entrábamos o salíamos decíamos, somos las únicas locas que entramos contentas y salimos contentas de ese contexto. Sí. Pero porque por ahí nosotras siempre decíamos, nosotros vamos a llevar a Dios, a Jesús, a darlo a conocer, y nosotros siempre decíamos, Él siempre nos primerea. Nosotros pensamos que lo vamos a llevar y los encontramos allá adentro, en cada una de esas caritas, de esos ojitos, de esas personas que nos miran, necesitadas de amor, necesitadas de escucha, porque nosotros siempre decimos, nuestra catequesis, podemos planificar un encuentro hermoso y todo, pero si ellos quieren hablar, escucharlos es lo que nos tiene que mover y llevar, y queda en segundo lugar quizás toda la planificación y demás de cosas que hicimos,
por eso, porque, o sea, son otros Cristos los que estamos visitando, y ahí se ve la necesidad, y esto de la escucha y la misericordia tiene que atravesar nuestra catequesis. Y como dijo Vivi cuando empezó, eso, libre de prejuicios. Nosotros no tenemos que ir con prejuicios, porque vamos a llevar y a dar a conocer a un Dios misericordioso. Entonces el prejuicio, las etiquetas y demás tienen que quedar afuera. Si nosotros sintiéramos eso, es como que no estaríamos cumpliendo la misión, porque nuestra misión es ir a llevar a Jesús a personas que lo necesitan, y como digo, a veces lo encontramos más adentro que afuera, y a veces terminamos más catequizadas nosotros que lo que nosotros pretendemos que vamos a dar, porque todo el amor que recibimos de esas personas, aunque muchos digan son delincuentes, son asesinos y demás, el amor que sentimos con ellos estando ahí es, no sabes, te expresan todo a flor de piel, son muy agradecidos, siempre muy atentos, siempre nos preguntan, ¿han vivido alguna situación de violencia o algo que les haya incomodado? Jamás, si decimos eso, nunca lo sentimos. Nos sentimos quizás mucho más respetadas que en otros contextos afuera. Los sorprendemos ya como todo mendocino que entramos a los 2 besos. Los saludamos, los palmeamos, entonces eso como que los sorprende. Entonces por ahí, o sea, en los primeros grupos les poníamos el nombre con un sticker, nosotros tenemos el nombre, entonces le decimos para recordarlos, porque claro, ser tantos por ahí, así que ellos por ahí nos devolvían el papelito para que lo lleváramos de recuerdo. Entonces sí, bueno, esto el cariño, como dice la Vero, y la espera de que uno los trata de manera diferente. Claro. Entonces nosotros no sabemos, no entendemos por qué están ahí, no preguntamos. Claro. Así que eso los hace más liviano para ellos la relación y poder se hacen así, están sentaditos, ya después están relajaditos. Nosotros decimos que no vamos a dar catequesis, sino vamos a hacer catequesis, porque la hacemos en conjunto. Claro. Como decían es el encuentro. Es un encuentro, y a veces hasta terminan ellos siendo los que dan el encuentro. Nos pasó la última vez, que yo ayer lo contaba justamente en la Junta, de que vimos 2 encuentros seguidos de la mujer. Nosotros estamos en el pabellón de abuso, justamente en un lugar donde la persona que los ha metido ahí, vamos a decir, es una mujer, y 2 encuentros seguidos hablamos de la mujer. El último encuentro salió el tema de la mujer, como el respeto, y y cuando hablábamos decíamos, bueno, justamente están hablando con mujeres, el tema tan fuerte de la mujer. Salieron cosas muy bonitas, y muchas anécdotas, un debate muy lindo, pero realzar a la mujer. Después se nos acercó uno que no habla mucho y nos dijo, valoro mucho a la mujer porque no tuve mamá. Entonces, que ustedes vengan, que ustedes sean mujeres, valoro mucho a la mujer. Y eso para nosotros fue muy lindo, porque justamente en esas causas que ellos comparten es muy difícil. Y hablar con una mujer sobre la mujer fue como todo un desafío. No sabía si se encontraban con 2 feministas, que no fue el caso, pero fue como, para ellos es más fácil hablar de las cosas cotidianas y tratarlo de esa manera, que es así como hacemos el encuentro nosotros. Trabajar el perdón es lo más difícil, ¿no? Porque la persona que está allí está con una condena. Entonces, ¿cómo ustedes desde la catequesis trabajan el tema del perdón? El perdón a sí mismo y el perdón hacia mi entorno, a mi mamá, a mi papá, porque en realidad toda condena y lo que viven muchas personas allí es parte de una niñez robada, que a veces le decimos, o a veces ha tenido una buena niñez, pero el entorno no ha sido favorable. Entonces, ¿cómo trabajan el perdón? Y la catequesis está atravesada por la misericordia, absolutamente. Hablamos mucho del perdón, pero hablamos también mucho del amor. Bien. Entonces, nosotros nos pasó muy particularmente la otra vez que pusimos una silla y que en esa silla nosotros íbamos dando como la espiritualidad de quién estaba en esa silla. Hablábamos de la persona que nos hizo daño, ¿no? Muchos, y nos sorprendió, muchos se pusieron ellos en esa silla. Muchos no se perdonan ellos. Y eso hay que trabajarlo. Entonces
teníamos nombres puntuales donde le decíamos, tenemos que trabajar eso, y los invitábamos a todos, ayuden, porque todos tenemos que ayudar a esa persona que está atravesando esta situación. Nosotros estamos 2 horas, el resto del tiempo están ellos. Entonces fue como abrirnos a ayudar al otro en el momento que lo necesita. Salió, la verdad que muy y sobre todo tratarlo, como vos decís, desde la misericordia, de decir, Dios nos perdona a todos, siempre decimos, lo único que requiere de nosotros es que nos arrepintamos, porque o sea, no nos puede perdonar si nosotros no logramos arrepentirnos de lo que hemos hecho. Y como vos decís, a veces el perdón cuesta más en primera persona, o sea, en ellos mismos, así que, pero demostrarles que sí, hay un Dios incondicional y que solamente nos espera que nosotros nos arrepintamos para poder llegar. Y volviendo a esto, decíamos de la escucha, de escucharlos, del diálogo, ellos mismos nos hablan que consideran que estos espacios son los espacios de libertad para ellos, porque si bien ellos están privados de la libertad en el contexto donde están, siempre nosotros les damos a conocer esto de que Dios, aunque ellos estén en este contexto, para Dios son libres. Entonces ellos siempre dicen, el espacio de la escuela y el espacio del culto para ellos es el sentido de libertad, y en ese momento cuando se sienten libres quizás se pueden empezar a conocer, y esto de escucharlos y poner en palabras cosas que a veces tenían adentro y no se dan cuenta que la están poniendo, los ayudan a esto, a poderse conocer y empezar de alguna manera a sanar esas heridas, porque como vos decís, son personas con derechos vulnerados desde hace mucho tiempo, entonces tienen que sanar esas heridas. Y dándoles a conocer y volviendo a repetir el tema del amor y la misericordia de Dios es lo que los ayuda, pero es un caminito, o sea, de hormiga, es muy chiquito, no es que del día a la mañana vaya a cambiar, pero con el solo hecho de transmitirles el mensaje y dejarle la semillita de decir, Dios te ama y te ama incondicionalmente, nos ama, te ama y nos ama a todos de la misma manera, y todo lo que nos regala no es porque lo merezcamos, sino es inmerecido, porque es la misericordia de Dios, que no está esperando que vos hagas determinada cosa para regalarte. Entonces mostrarle que eso, todos estamos, podemos recibir la misma gracia de Dios, porque como siempre les decimos, se entregó por todos, no por un grupo determinado. Totalmente. Así que mediante eso. Tienen la posibilidad, aquellos que profesan el culto católico, va un sacerdote a confesar. Entonces piden que cuando venga el sacerdote, y como nos quedamos, después del encuentro nos quedamos a participar de la misa, les hacemos una catequesis previa con respecto a lo que es la misa, porque muchos no saben, han participado antes de misa. Entonces hacemos el caminito del encuentro con el amigo, al que le pedimos perdón, al que le llevamos un regalo, al que participamos, yo llevo mi ofrenda, el Señor se ofrece como ofrenda, nos damos la paz, rezamos todos el Padre Nuestro. Entonces, bueno, hacemos el caminito de la misa, y bueno, ¿qué termina la misa? La misa significa misión, todo lo que hemos vivido acá lo transmiten. Entonces, aquellos que logran conseguir la confesión, que logran participar de la misa, porque no todos, o sea, es una misa a la semana y participan 10 o 15, entonces la población es muy grande. Bueno, pero como yo le decía a uno de los chicos, ya tu deseo de pedir la confesión, ya estás pidiendo el perdón del Señor, el Señor ya te está, si no tenés oportunidad de ver a un sacerdote. Pero bueno, en cuanto al perdón es eso, que ellos se sientan livianos, y la reparación, o sea, que ellos puedan reparar. Ustedes me han contado que por lo general nadie conocía a Jesús. ¿No se han encontrado con ninguna persona en el contexto de encierro católica que haya tomado los sacramentos de niños? ¿Qué les ha pasado luego en errar el camino? Nosotras somos catequistas, bueno, la Biblia de niños. Bien. Año tras año toman la comunión y no vuelven. Las familias no los vuelven. Sí, lo toman como un trámite, como les digo siempre a los padres, es un trámite. Ese es el tema, no los vuelven a llevar. Creen que fue algo mágico y el niño va a seguir solito. Entonces te dicen, ¿qué nos dijo el otro día un evangélico? O sea, un evangélico nos dice, yo me acuerdo que recibí la comunión, repartí estampitas y me dieron plata. Ya había una torta. Listo, eso fue el último recuerdo. Triste recuerdo. Entonces, claro. Entonces sí hay católicos. ¿Cuál es el tema que nosotros tenemos que fortalecer como iglesia? Yo les decía el otro día, somos una iglesia nueva
dentro de los 2000 años, porque hace 60 años que se dejó dar en latín. Sí. Entonces de acá que todos, o sea, a ellos mismos les decimos, este es su momento, ¿por qué están acá? Tienen una misión, un parate, como las chicas decían, el padre Marcelo les dice, ahora son libres de elegir, esto no. Entonces son iglesia ellos adentro ahora, sí. O sea, son ustedes iglesia, entonces somos jóvenes para los años que vendrán, y este es su momento, porque es el momento donde la familia de ustedes está recibiendo el mensaje. Entonces sí, hay muchos católicos, hay muchos. Lo que pasa que han tomado todos los sacramentos, hasta el matrimonio nos dicen. Pero esto es también reforzar esta fe que a veces nosotros la tenemos dejada. Claro, que uno de los objetivos de la catequesis es poner a Dios en primer lugar, porque totalmente. Hay otras opciones antes que Dios cuando estamos en la calle, vamos a decir. Entonces ese es uno de los primeros objetivos de la catequesis, poner a Dios en primer lugar, o redescubrir al Creador, al Dios que me salvó, al Dios que me acompaña en la vida cotidiana. Que eso es un trabajo que nos ha costado, pero que ha sido de grandes frutos. Nosotros una vez nos preguntaron si valía la pena ir a ese lugar donde tal vez no salgan reformados, vamos a decir. Claro, el temor a la reincidencia. Sí, claro, si valía la pena. Nosotros contamos un montón, o sea, si nos ponemos a contar historias, no nos alcanzaría el programa de la radio. Pero bueno, tomamos como muchos ejemplos. Pero bueno, uno de los que siempre contamos es de un chico evangélico que él iba a escuchar, así, literal, iba a escuchar la palabra de Dios. Y durante un año no hablaba, no aportaba nada, se sentaba con los brazos cruzados. Yo siempre cuento la misma historia porque la verdad que fue como para nosotros un gran fruto. Hasta que un día tuvimos el encuentro de María. Entonces, entre la dinámica que era pasar a María en la figura de María. Claro, cuando lo vemos tenía a María en las manos, un chico evangélico, María en la mano, mirando a María, bajando la cabeza y llorando desconsoladamente. Algo pasó ahí. Yo dije, siempre mamá acompaña. Después de unos meses, o sea, fuimos, hablábamos, lo consolábamos y demás, descubrimos que él no tenía mamá, pero nosotros aquí, ese encuentro no era puntual. Nosotros tenemos una mamá en el cielo, la mamá que acompaña, la mamá que ampara. Claro, tocamos las fibras más íntimas de él porque no había una mamá física o biológica, vamos a decir. A los meses nos enteramos que él quería tomar los sacramentos. Fue como, después de un año sin hablar. María. Eso es María. Fue María. Yo siempre digo, fue María que convirtió ese corazón. Bueno, en el momento de los sacramentos, fue el obispo, que fue algo hermoso, la verdad que se lo agradecemos un montón. Ya tenemos 2 sacramentos, o sea, 2 veces que ha ido él. En este particular, justamente iba a tomar los sacramentos, cuando miramos, no estaba, había ido a audiencia. Dijimos, pero como Dios es grande, pidió después de la audiencia volver a la ceremonia. Ya había terminado todo, ya habían terminado de tomar los sacramentos todos los muchachos. Tomó la palabra y cuento la historia brevemente. Así que el obispo personalmente se llevó el testimonio de... lo bautizó, porque no había... le dio la comunión y lo confirmó. La verdad que fue espectacular. Primero porque todos los que recibieron los sacramentos sintieron, es que es increíble como lo contamos, porque la verdad que lo habréis tenido que ver, resplandecían sus rostros. Sí. La paz que generaban esos rostros, no es que te lo cuentes una cosa, es transformador. Sí. Ahí pueden las expresiones, las caritas, los ojitos, todo cambia, es un montón. Mucho el que no lo vive por ahí están alucinando algo, pero no, hay que estar y vivirlo, y es puede experimentarlo y poder... sí. La manera de expresarse, lo que dicen, cómo lo dicen, cómo se relacionan entre ellos mismos dicen cuando sienten esto de que el pabellón cambia, porque dice, encontramos a alguien que no vienen a visitarlo y empezamos a compartir, le damos un pantalón, una remera porque no tiene. La otra vez nos contaban de una persona muy adulta que había llegado,
que casi no veía. Entonces uno de ellos dice, me acerqué y le dije, viejito, yo te voy a preparar el té, te voy a calentar el agua, porque si no tenemos agua caliente, así que tenemos que calentar el agua para bañarnos, te voy a calentar agua ya para que te puedas bañar. Uno de ellos había sido asistido en el hospital central, y dice, cuando llegué al hospital me dijeron, voy a cortar esta gasa y te voy a poner esta porque no tengo suficiente para el resto de la gente. Y dice, en ese momento yo me di cuenta que de alguna manera había tocado fondo y me había dado cuenta. Yo en otra situación quizás le hubiera dicho, pero ¿por qué no me pones gasa si yo la necesito? Pero cuando me dijeron, hay otras personas que están esperando, me di cuenta que ahora esto me sirvió a mí para tomar conciencia de lo que antes tenía y no valoraba. Entonces yo no me enojé porque me pusieron la mitad de una gasa. Yo dije, sí, está bien, yo sé que tengo que compartir, y como yo hay muchas otras personas que lo necesitan. Y son esas pequeñas acciones, esas pequeñas cosas que ellos ahora quizás entienden y antes no lo hubiesen entendido, pero ellos mismos se dan cuenta. Así que son pequeñas experiencias concretas. Sí. A través de Jesús, cuando conocen a Jesús, ese encuentro que viven con Jesús, realmente después tienen este discernimiento tan bonito que lo tenemos nosotros en nuestra vida diaria y ellos en algún momento de la vida. Yo las escucho muy entusiasmadas, chicas, muy felices, los rostros cuando hablan de las experiencias, yo los veo como se les transforma, y siempre hablamos desde el cuidar al que cuida, cómo después, porque están ahí en este encuentro con las personas privadas de libertad, pero después tienen una rutina, una vida, una familia. Reclama la familia, cómo lo viven, porque también hay que cuidarlas a ustedes, cómo se cuidan entre ustedes las voluntarias, cómo lo trabajan, porque uno va feliz, pero también en el corazón tiene esa tristeza, esa angustia de ver al otro en ese dolor. Claro. ¿Cómo lo trabajan ustedes? Qué buena la pregunta, porque lo íbamos compartiendo el otro día, que es la pregunta que muchos nos hacen. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos cuidamos? Y si muchos nos han preguntado si vamos a un psicólogo después de... ¿No? Que mejor que Jesús, claro, es el mejor psicólogo. Conoce nuestros corazones, lo conoce mejor que nadie. Nuestro alimento es en esto. Nosotros nos alimentamos cuando vamos, cuando salimos, compartir. En mi caso particular, yo llego a mi casa y cuento lo maravilloso, porque aparte creo que, como lo dijimos al principio, se nota que venimos felices. ¿Se les nota? Sí, yo llego feliz a mi casa y cuento cómo me fue, cómo lo que hemos vivido, y a veces hasta uno llega preocupada, ¿cómo puedo hacer para ayudar a alguien o llevarle, estar pendiente durante la semana, preparar el encuentro o ver qué le podemos llevar? Compartimos, le llevamos galletas, compartimos mate. El otro día que hacía frío, le digo, en vez de llevar mate, llevemos café. Llevémosles café, porque a lo mejor no toman café, a lo mejor toman té aguado, qué sé yo, y no compartamos el mate, le llevamos café. Siempre pensamos en dar lo mejor. Dar lo mejor de nosotros. Sí. Y lo notan. Lo notan porque, bueno, por ejemplo, ella faltó la otra vez, ¿cómo que faltó? ¿Por qué? O sea, notan esto, ajá. Se encariñan. Sí, bueno, como dije al principio, nos esperan. Sí, y me parece que también evangelizamos de alguna manera a nuestras familias cuando ellos nos ven cómo vamos, porque obvio que nuestras familias deben sentir miedo, el miedo normal, común que cualquier persona puede sentir, de decir, se están exponiendo a este lugar, pero los terminamos evangelizando y convenciendo de que la misión nuestra nos llena de alegría y que se queden tranquilos, porque bueno, y todos estos 4 años que hemos entrado nunca nos ha pasado nada, digo, siempre ha estado Dios con nosotros, es el Dios con nosotros, es San Miguel que nos acompaña también, y seguramente eso también a nuestras familias de alguna manera los va haciendo sentir más seguros y quitando ese miedo desde el principio. Y como dijo Vero, no tenemos psicólogo, pero sí siempre hacemos esto de cada vez que salimos de este contexto, empezar a contar entre nosotras, también nos juntamos entre las 4 también en algunos momentos, nos contamos lo que hemos vivido, cómo lo hemos vivido, y desde que entramos con Vero siempre dijimos, cuando salgamos,
cuando alguna de nosotros detecte que hay alguien que le está afectando demasiado, también decirle, llega hasta acá, tómate un tiempo y después volvé. O sea, ser nosotras mismas quien nos pudiéramos dar cuenta de que sí está cambiando algo en otra persona. Pero no ha pasado todavía eso, no nos ha pasado de tener que decirle, te recomiendo dejar porque te está afectando, no nos ha pasado. En mi caso yo hablo mucho con el director de la Junta, que él es el que sabe todo lo que va sucediendo de mi parte y de las chicas también. Entonces me sirve mucho hablar con él porque tiene como la capacidad de entender un montón y a veces de bajarme de los decibeles. Sí, el mensaje que queríamos, como que le dejamos a nuestra familia, me parece que todas, y al resto de los que saben, atrás de cada persona hay una historia de la cual nosotros no conocemos, entonces no somos capaces de juzgar. O sea, ¿quién somos para juzgar si no conocemos la historia? Entonces eso también como que queda marcado en nuestras familias. Claro. Y como comunidad de iglesia, ¿no? La iglesia en salida le falta un montón todavía. Yo pertenezco a la capilla de la parroquia San Miguel más lejana, de mayor población y de mayor pobreza. Y nos cuesta salir de la estructura de la parroquia y trasladarnos al pobre. Entonces decís, bueno, yo te di este pobre, ¿qué hiciste? Que eso lo remarca siempre nuestro padre obispo, Colombo. Entonces, somos una iglesia en salida. El Papa Francisco nos dijo, hagan lío. Sí, podemos tener la parroquia llena de jóvenes, pero cuando se trata de salir a las periferias, o sea, muchos años llevamos de decir cómo cuesta que, es más, nos ha pasado que decir, mira, yo vivo al tan lado y allá, entonces allá está en el campo, salir de la comodidad, y ahora nos inauguran un barrio, por ejemplo, de 131 casas que son de la parroquia, o sea, nos pertenecen a la parroquia. ¿Cuántos vamos a ir a misionar allá? Entonces, sí, bueno, prevenir la entrada, no voy a esperar a que entren a la cárcel para ir a verlo. Sí, bueno, ¿cómo me preparo? Y preparo a mis hijos, a mis jóvenes, a mis catequistas. Entonces, sí, bueno, ¿cómo los preparo para lo que el Señor me dio? El Señor me dio en mi casita, en el fondo, me dio estos pobres y los ignoré. Entonces, sí, bueno, eso también es un llamado a las parroquias, a toda la comunidad de la iglesia, la gente de la periferia. Contagiar en la misión. Y miren, en el párrafo 77 del Ixiste, el Papa León justamente nombra y trae a la luz un escrito de Santa Teresa de Calcuta. Dice, el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, y el fruto del servicio es la paz, como ustedes recién lo indicaban. Miren el servicio que están dando por fe, por amor, cómo podemos transformar en paz y cambiar esta sociedad, para que no sigamos en esta cultura del descarte, donde estamos rechazando socialmente a las personas en contextos de encierro y seguimos en este mundo convulsionado y de tanta violencia. El servicio por amor. Las palabras finales, chicas, para despedirnos. Bueno, yo agradecerle a las chicas, agradecer este espacio, que la verdad que es lindo poder mostrar, no queremos ser estrellas, pero sí mostrar, como dije, que nosotros vamos por la persona, porque en esa persona también está Cristo y también se tiene que sentir así. Agradecer, bueno, en particular el espacio, a ellas, porque la verdad que entre todos hacemos un gran equipo, a la Junta que nos acompaña incondicionalmente, a su director. También queremos agradecer al obispo, que nos ha acompañado un montón y que creo que cuando ha ido se ha sentido contento porque lo ha reflejado así, al padre Marcelo, que nos banca y que nos hace el aguante. No sé, las chicas, a las familias, porque la verdad que el acompañamiento de las familias. Santiago 1, versículo 2, en tiempos de prueba pedir paciencia, fortaleza y sabiduría.
Gracias, chicas. Hoy nos visitaron Verónica Miralles, Silvia Guevara, Viviana Martínez y Verónica Pérez de la Junta Arquidiocesana de Catequesis en contexto de encierro. Esto fue Trincheras de Esperanza, como cada sábado de 9 a 10, y el reencuentro para el próximo sábado. Y este fin de semana con una fiesta muy especial, que es la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y también mañana el día de nuestra Virgen Madre María Auxiliadora. Bendiciones.